con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife. La isla de Tenerife vivía en un permanente estado de euforia. El triunfo sobre el Real Madrid, que aún permanecía en la retina de los aficionados, y la capacidad de Jorge Valdano para entusiasmar a la masa social blanquiazul propiciaron un sentimiento generalizado de optimismo de cara al futuro más inmediato. En medio de este ambiente desenfrenado, llegaron a la isla varios jugadores de enorme calidad que fueron solicitados por el propio técnico: Ezequiel Castillo, Chemo del Solar y Diego Latorre. El Tenerife afrontaba una vez más la nueva temporada con objetivos europeos, pero en esta ocasión la historia, a diferencia de años anteriores, tuvo un final feliz para los nuestros. La temporada 92-93 se inició con polémica por la decisión de varios presidentes de Primera División, entre ellos Jesús Gil, de prohibir la entrada a los campos de fútbol a los periodistas que no hubieran abonado el canon impuesto por los clubes. Mientras los enviados especiales a Madrid se las ingeniaban para llevar las incidencias del partido a todos los aficionados tinerfeños, el equipo blanquiazul hacía su debut en la Liga en el Vicente Calderón. Los colchoneros se adelantaron en el marcador en el primer tiempo, minuto 31, con gol de Roberto Solozábal. Nada más comenzar la segunda parte, el Tenerife logra la igualada al transformar Juan Antonio Pisi una pena máxima. A pesar del buen juego de los visitantes, el Atlético de Madrid aprovecha dos debilidades de la defensa blanquiazul para sentenciar el partido. El mexicano Luis García anota el 2-1 en el minuto 80 de encuentro. Con el tiempo cumplido, de nuevo Luis García perfora la meta blanquiazul marcando el tercer gol para su equipo, tras una gran jugada de Paolo Futre. Y solo unos segundos después, el joven Pierre, a pase de Ezequiel Castillo, establece el 3-2 definitivo. El Fútbol Club Barcelona fue el primer visitante del Rodríguez López en la nueva liga. Los catalanes logran el 0-1 a los 10 minutos por mediación de Chiqui Begiristain, tras un error de Toni. El defensa portuense enmienda su fallo anterior al evitar en la misma línea de gol un nuevo remate de Begiristain. En la segunda mitad, Manolo vio cartulina roja por derribar a Stoico fuera del área. El Tenerife ya había efectuado sus dos cambios y Torresilla tuvo que colocarse bajo los palos. El acoso tinerfeñista obtiene el fruto esperado. Pierre consigue alojar el balón al fondo de las mallas con un remate plagado de fortuna. El encuentro concluyó con empate a 1 en el marcador. El conjunto de Jorge Valdano estrena su cuenta de positivos en la tercera jornada del campeonato con la visita a Burgos. Los tinerfeños logran una contundente victoria por 3-0. Fernando Redondo y Quique Estebaranz, en dos ocasiones, materializaron los tantos de la victoria blanquiazul. Pero en la cuarta jornada llegó el temido Sporting, conocido en esta tierra por realizar buenos partidos ante el Tenerife. Y los temores de los aficionados no eran infundados. En el minuto 51, Muñiz inaugura el marcador aprovechando un despiste de la saga local.
Un cuarto de hora más tarde, Iván Iglesias, otro joven valor de la inagotable cantera de Mareo, marca el definitivo 0-2. Tras el tropiezo ante el Sporting, los tinerfeños viajan al Carlos Belmonte de Albacete, dispuestos a recuperar el terreno perdido. Dispusieron de muchas ocasiones para marcar, pero un solitario gol marcado por el panameño Rommel Fernández a los 64 minutos acabó con las ilusiones de los expedicionarios blanquiazules. El Deportivo de La Coruña se había reforzado mucho para esta temporada. Por eso la visita de los gallegos despertó una gran expectación en Tenerife. Comenzó marcando el Deportivo por mediación de Adolfo Aldana. El Depor se queda con 10 jugadores sobre el campo por agresión de Bebeto Arredondo. Tras el partido, el delantero brasileño afirmó que el jugador del Tenerife había sido el único provocador en esta jugada. Otros 2 jugadores vieron cartulina roja en el primer tiempo de este encuentro. Torresilla por los tinerfeños y Jukic por los gallegos. Precisamente esta falta cometida por Jukic sobre Juan Antonio Pisi en la frontal del área posibilitó el gol del empate, obra del onubense Chano. Antes del descanso, Felipe puso por delante a su equipo en el marcador del Rodríguez López. En la segunda parte, el Tenerife encontró muchas facilidades en su debilitado rival. Fernando Redondo obtuvo el definitivo 3-1 con un gran disparo desde fuera del área. A punto estuvo el Tenerife de puntuar en el Luis Casanova de Valencia, pero la fortuna no sonrió a los canarios en este encuentro. Los locales se adelantaron en el marcador a los 26 minutos con gol del centrocampista Arroyo. Después, Juan Antonio Pisi logró la igualada al transformar una pena máxima. Cuando el partido estaba a punto de concluir, minuto 88, un inocente penalti de Torresilla permite a Pénez establecer el 2-1. El débil logroñés parecía un rival asequible para el Tenerife en la 8ª jornada de Liga. El delantero centro argentino Juan Antonio Pisi marcó el 1-0 para los locales. Pero el conjunto riojano no se acobardó y buscó con ahínco el empate. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. Linde consigue un espectacular gol que valía su peso en oro. En San Mamés el Tenerife obtiene un empate que sabe a poco. Los primeros en marcar fueron los bilbaínos. A los 11 minutos, Julen Guerrero anota el 1-0. El Tenerife igualó la contienda gracias a un gran gol del argentino de Articia, que sorprendió al guardameta vasco con un gran disparo desde fuera del área. También fue un bello tanto el conseguido por Fernando Redondo. Este gol ponía a su equipo por delante en el marcador. Pero en el minuto 90, al saque de una falta, la defensa del Tenerife se equivoca al ejecutar el fuera de juego y Julen Guerrero aprovecha el regalo para lograr el empate. La visita del Zaragoza al estadio capitalino también se saldó con un empate a 2 en el marcador.
El Tenerife se adelantó muy pronto a los 6 minutos de juego con gol de Ezequiel Castillo, que se deshace del internacional alemán Andreas Brehme antes de batir al guardameta Sedrún. Ante el asombro y la alegría de los aficionados, el Tenerife logra el 2-0 solo unos minutos después por mediación de Pierre. Antes del descanso, el Zaragoza consigue acortar distancias con gol del jovencísimo Seba. En la segunda parte, el Tenerife pudo sentenciar el choque con el lanzamiento de un penalti que no pudo transformar Pierre. A partir de este momento, los locales no logran sacudirse el dominio del conjunto zaragocista. Y fruto de este acoso llega el 2-2 definitivo, en el minuto 85, obra de Gustavo Poyet. En la carretera de Sarriá, ante el Real Club Deportivo Español, el conjunto de Jorge Valdano no pasa del empate a 0 a pesar de la debilidad de su rival. Con este resultado, el Tenerife se sitúa en la clasificación con 9 puntos y rebaja a solo 1 su cuenta de negativos. La racha de empates continúa una semana más con motivo de la visita al estadio del modesto Cádiz. A los 17 minutos, Pierre, tras el lanzamiento de un córner, consigue alojar el balón dentro de la portería gaditana. Pero solo 5 minutos después, el Cádiz logra la igualada con este gol de Fali. Por fin la fortuna le sonríe al Club Deportivo Tenerife en la jornada número 13. En el Carlos Tartiere de Oviedo, los blanquiazules logran su segunda victoria a domicilio. A los 27 minutos, el defensa Antonio Mata obtiene el 0-1, tras la ejecución de un libre indirecto dentro del área ovetense. En la segunda mitad, el delantero Jankovic de cabeza logra el empate. Y cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto 90 de partido, llega el gol de Pierre. El joven delantero encara al guardameta Viti, al que supera en su salida y marca de tiro cruzado. El Tenerife sumaba a estas alturas del campeonato 12 puntos sin positivos ni negativos. El equipo blanquiazul muestra su mejor cara ante el Rayo Vallecano de José Antonio Camacho al vencer por 4-0. El nigeriano Wilfred tuvo mucho trabajo esa noche debido a la gran inspiración de los locales. De todas formas, el primer gol del partido se hizo esperar. Llegó a los 58 minutos. Su autor fue Pierre con un perfecto cabezazo. El argentino Juan Antonio Pizzi marcó 2 goles, uno de ellos de penalti. El primero en su cuenta particular se produjo a los 63 minutos. El segundo llegó en el minuto 79. Óscar Alberto de Leticia cerró la cuenta goleadora a 4 minutos del final.
Pisi marcó en Balaídos el gol de la victoria tinerfeña ante el Real Club Celta de Vigo. Los jugadores de Chechu Rojo dispusieron de innumerables ocasiones para marcar, pero la habilidad de Pisi a los 48 minutos sentenció el encuentro. El Tenerife volvía a contar con positivos en la clasificación. El Sevilla llenó las gradas del Rodríguez López. El Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife se encargó de crear el ambiente necesario para este partido, al que no le faltaban ingredientes. El partido fue muy brusco y en algunas ocasiones hasta violento. Pisi marcó el 1-0 a los 11 minutos, al ejecutar una pena máxima. Nada más comenzar la segunda mitad, de nuevo Pisi bate a Unsue de penalti. Maradona no pudo concluir el encuentro, vio la tarjeta roja directa al protestar una decisión arbitral. En el minuto 71, Dertisia logra el 3-0 definitivo. Los aficionados comienzan a soñar con la UEFA tras el triunfo del Tenerife en el Sadar de Pamplona. Los hombres de Jorge Valdano se situaban con 4 positivos en la clasificación sin conocer la derrota en los últimos 10 encuentros de liga. Juan Antonio Pisi, de penalti, marcó el primer gol blanquiazul en Pamplona, cuando aún no se había cumplido el minuto 10 de partido. El polaco Roman Kosecki obtiene el empate a 1 a los 22 minutos. Y en el comienzo del segundo tiempo, Fernando Redondo, tras el saque de una falta, obtuvo el 1-2 con el que finalizó el partido. Con ambiente festivo en las gradas, el Tenerife recibe la visita de la Real Sociedad en la 18ª jornada. Los donostiarras realizan un planteamiento muy conservador, sin apenas fisuras en su poblada defensa. Pero en el minuto 89, Felipe se interna en el área por la parte derecha y provoca un claro penalti. El especialista en la materia, Juan Antonio Pisi, se encarga de transformar la pena máxima. La racha de imbatibilidad termina en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se impuso con rotundidad al Club Deportivo Tenerife por 3-0. El chileno Iván Zamorano fue una auténtica pesadilla para la defensa blanquiazul. Obtuvo los 3 goles del Madrid en este encuentro. El primero llegó cuando aún no se había cumplido la primera media hora de partido, tras una jugada de Robert Prosinecki.
A los 74 minutos marcó el 2-0 en colaboración con el defensa César Gómez. Y con el tiempo reglamentario ampliamente superado, Zamorano marcó de esta forma el definitivo 3-0 a pase de Emilio Butragueño. Con este encuentro finalizó la primera vuelta del campeonato. El irregular Atlético de Madrid fue el primer visitante del Tenerife en la segunda vuelta. Los locales inauguran el marcador a los 11 minutos tras el lanzamiento de una falta a cargo de Chano. Abel nada pudo hacer ante este fantástico lanzamiento del jugador onubense. Ocho minutos más tarde, Quique Estebarans marcó el 2-0 en una jugada muy protestada por los rojiblancos. En la segunda mitad, el Atlético de Madrid consigue empatar el encuentro gracias a los 2 goles anotados por el mexicano Luis García. En tiempo de descuento, cada equipo contó con una clara ocasión para desequilibrar el marcador, pero ninguno de los dos acertó a batir de nuevo la portería contraria. Una semana más tarde, el Tenerife obtiene en el Nou Camp de Barcelona un meritorio empate. Los blanquiazules marcaron primero por mediación de Óscar Alberto de Retisia. En la segunda mitad, el defensa barcelonista Pablo evita lo que hubiera sido la gran sorpresa de la jornada, al anotar el empate a 1 definitivo. El Tenerife se encuentra con la victoria en la jornada 22ª ante el Real Burgos. Chano a los 37 minutos logra el 1-0 con un tiro desde lejos que sorprende a Bastón. Tras el descanso, el ex madridista Tendillo obtiene el empate a 1. A los 82 minutos, el defensa César Gómez abandona su habitual posición en la zaga para lograr un gol que volvía a poner por delante en el marcador a los tinerfeños. El argentino Óscar Alberto de Retisia, con el tiempo ya cumplido, estableció el definitivo 3-1. En el estadio del Molinón, en Gijón, el conjunto que entrena Jorge Valdano alcanza la cifra mágica de 6 positivos. El conjunto asturiano logró el primer gol al borde del descanso por mediación de Jordanov. Pero solo unos segundos después, Quique Estebarans hizo un alarde de picardía en la jugada del empate. El guardameta estaba colocando su barrera
cuando el madrileño ejecuta la falta. Gol válido a todas luces, a pesar de las protestas de los locales. El ex sportinguista Felipe obtuvo el 1-2 en el minuto 68 tras una gran jugada personal. El Albacete se llevó un punto del Rodríguez López en la jornada 24ª. Al Tenerife le costó bastante romper el esquema defensivo de su rival. Tendría que esperar hasta el minuto 33 para lograr su primer gol. Su autor fue el internacional Felipe Miñambres. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el Albacete le dio la vuelta al marcador con 2 goles obtenidos por Antonio Pinilla en el minuto 40 y por Cordero solo 5 minutos después. La segunda parte comenzó bien para el Tenerife. Pisi, de penalti, logra el empate a 2. Pero el marcador no se movería más a pesar de la insistencia de los locales, que veían cómo volaba un punto hacia tierras manchegas. El partido ante el Deportivo de La Coruña también finalizó con empate a 2, pero este resultado se festejó como una victoria por la forma de conseguirlo. El Deportivo encarriló el encuentro a los 14 minutos con un gol del centrocampista Fran. En la segunda mitad, el brasileño Bebeto obtuvo el 2-0 tras un mal despeje de Toño. Este resultado dejaba el partido prácticamente sentenciado. Sin embargo, el Tenerife no bajó los brazos y logró acortar distancias en el marcador con un gol de Óscar de Erticia a los 89 minutos. Y en tiempo de descuento, Ezequiel Castillo anotó el 2-2 ante la desesperación de Arsenio Iglesias y la alegría desbordante de los tinerfeños. El tercer empate consecutivo del Tenerife llegó con motivo de la visita del Valencia al Rodríguez López. El conjunto levantino se comportó sobre el terreno de juego como un equipo mediocre, carente de ideas y obsesionado con mantener a cero su portería. Y finalmente, tras 90 minutos soporíferos, consiguió su objetivo. La clasificación para la Copa de la UEFA se complicó tras la derrota del Tenerife en Logroño. Los blanquiazules jugaron un mal partido. Apenas dispusieron de ocasiones de gol y siempre fueron superados por sus adversarios, que necesitaban la victoria para alejarse de los últimos puestos. El logroñés, en una fría y lluviosa tarde, se impuso al Tenerife por 2-0. La afición tinerfeña recuperó en parte la ilusión después de ver a su equipo derrotar al Athletic de Bilbao por 2-1. Quique Estebaranz marcó el primer gol de este encuentro a los 25 minutos. En el segundo periodo, el delantero madrileño volvió a levantar a los aficionados de sus asientos con la jugada que dio origen al segundo gol. Y solo 4 minutos después, Garitano marcó el 2-1, con el que finalizó el encuentro.
Zaragoza y Tenerife repitieron en la Romareda el resultado obtenido en la primera vuelta, empate a 2. El conjunto tinerfeño se adelantó en el marcador con gol de Juan Antonio Pisi a la media hora de juego. Tras el descanso, el delantero zaragocista Moisés marcó de cabeza el gol del empate. Los tinerfeños tomaron de nuevo la delantera con otro gol de Pisi, que llegó en el minuto 54. Pero el exmadridista Santi Aragón evitó la victoria de los blanquiazules con un magnífico disparo que supuso el empate a 2 definitivo. El encuentro ante el Español no pudo comenzar mejor. En apenas 5 minutos el Tenerife logra 2 goles. El primero fue obra de Quique Estebarán a los 2 minutos de partido. Juan Antonio Pisi, tras el saque de un córner, obtuvo el segundo solo 2 minutos después. Lo que parecía ser una goleada se quedó en una simple victoria por la mínima, tras el gol anotado por Francisco antes del descanso. El partido finalizó con el resultado de 2-1 para el Tenerife. Los blanquiazules volvieron a entrar en la lucha por la UEFA tras su contundente victoria en el Ramón de Carranza de Cádiz. El Tenerife se impuso a su rival por 3-1. Ezequiel Castillo abrió la cuenta en el minuto 31. En la segunda mitad, Quique Estebarán amplió la ventaja en el marcador. Una desgraciada jugada del guardameta Agustín a los 76 minutos hizo peligrar la victoria, pero Ezequiel Castillo se encargó de diluir las esperanzas de los locales con un gol a los 83 minutos. Los 2 positivos conquistados en Cádiz no tardaron en evaporarse. El Tenerife, a falta de 7 jornadas para el final del campeonato, tropezó ante el Oviedo en el Rodríguez López por 2-1. El delantero Carlos obtuvo el primer tanto a los 48 minutos. Jankovic marcó el segundo a falta de media hora para el final. El único tanto de los blanquiazules lo anotó Juan Antonio Pisi de penalti en el minuto 83. En el campo de Vallecas, el Tenerife encontró un resultado que le era muy familiar: el empate a 2. El conjunto blanquiazul fue el encargado de anotar los 2 primeros goles. A los 59 minutos, Chemo del Solar de cabeza logra el 0-1. Solo 5 minutos después, Felipe Miñambres marca el segundo. El Rayo Vallecano, a base de coraje y mucho empuje, logró la igualada. El 1-2 es obra de Argenta a los 65 minutos de partido. Y el centrocampista Pablo llevó el delirio a las gradas con este gol que supuso el empate a 2 en el minuto 84.
El partido ante el Celta fue muy duro para los tinerfeños, que tuvieron que forzarse mucho para conseguir la victoria. Los gallegos buscaron desde el principio el empate a 0 y a punto estuvieron de conseguirlo, pero un gol de César Gómez en el minuto 86 decidió el partido. Quedaban 4 jornadas para el final cuando el Tenerife visitó el Sánchez Pizjuán de Sevilla con la obligación de puntuar para asegurarse una plaza en Europa. Pero el conjunto de Valdano jugó con mucho miedo y el Sevilla no desaprovechó la ocasión de derrotar a un directo rival en la lucha por la UEFA. El encuentro finalizó con victoria de los sevillistas por 1-0, gol anotado por Rafa Paz a los 30 minutos. Ante los Osasuna, nueva decepción para los aficionados que veían cómo su equipo se desinflaba en el tramo más importante de la liga. El conjunto pamplonica logró un positivo en el Rodríguez López tras empatar a 2 goles. Dertisi anotó el primer gol del encuentro en el minuto 59. Sin apenas tiempo para festejar este tanto, llegó el segundo, obra de Quique Estebaranz. El polaco Urban llevó la intranquilidad a la grada en el minuto 71 cuando anotó el 2-1. Y este mismo jugador, 10 minutos más tarde, logró de cabeza el empate a 2 con el que acabó el encuentro. Penúltimo partido de liga en San Sebastián. El Tenerife podía lograr matemáticamente la clasificación para la Copa de la UEFA si obtenía la victoria en Atocha. Pero la Real Sociedad no dio ninguna opción al conjunto de Valdano, al que derrotó por 3-1. A los 3 minutos, los donostiarras ya mandaban en el marcador con un gol marcado por Codro. Antes del descanso, el portugués Océano logra el 2-0. Óscar Dertisia acortó distancias nada más comenzar la segunda parte, pero la Real sentenció el partido en el minuto 61 con un nuevo gol marcado por Océano. Este fue el último partido oficial que se disputó en el viejo campo de Atocha. Los donostiarras estrenarían solo unos meses después el flamante estadio de Anoeta. De nuevo el Real Madrid se jugaba la Liga en Tenerife en el último encuentro del campeonato. Pero a diferencia del año anterior, esta vez el Tenerife también necesitaba la victoria para meterse en Europa. Dertisi abrió el marcador tras una jugada de Chano por la banda derecha. Este resultado y la momentánea derrota del Sevilla en el Vicente Calderón volvía a meter a los tinerfeños en Europa. Después vendría el gol de Chano, que sorprende a Bullo con un potente remate de cabeza. El partido finalizó con una lógica explosión de alegría. El Tenerife, por primera vez en su historia, iba a participar en una competición europea. Nuestra noble tradición tienes que defender, porque lleva tu bandera, el sentir de la afición por los sabe vencer. Tenerife, adelante, tu coraje y tu valor no conoce rival. Tenerife, Tenerife, adelante sin temor a la meta final. Llena de esperanza nuestro corazón, cuando la victoria nos quiere quitar, y en los graderíos se escucha sonar.
A continuación les ofrecemos un avance de